Y eso viene a través del conocimiento revelado de la palabra. Y todo tiene su lugar. Y vamos, como decía el hermano, vamos añadiendo, ¿no?, al conocimiento, vamos al entendimiento, y al entendimiento vamos añadiendo la comunión, y a la comunión vamos añadiendo otras cosas, y así. Gracias le damos al Señor por todo lo que hemos escuchado. Gracias, Señor amado. Y yo quisiera hablar hoy un poco sobre el carácter de Dios, porque es lo que nosotros tenemos que manifestar. Amén. No, muchas veces en esa manifestación nosotros entramos en la voluntad de Dios. Amén. Porque la voluntad de Dios es esa, que nosotros manifestemos el carácter del nuevo hombre, el carácter de Dios, digamos, ¿no? El carácter de su Hijo Jesucristo. Es muy importante para eso. Amén, gracias. Ahora, es algo que tenemos que descubrir, si lo tenemos que manifestar nosotros o se tiene que manifestar en nosotros eso. ¿No? Yo creo más, como dice la hermana Liliana, que eso se tiene que manifestar en nosotros por medio de vivir una vida en el Espíritu. Amén. Pero tenemos que renunciar a la vida vieja. Amén. Tenemos que renunciar al carácter del hombre viejo. Aleluya. Todo eso tenemos que renunciar a eso. Porque si no hay un renunciamiento a todo lo que éramos en Adán, no vamos a poder manifestar lo que somos en Cristo. ¿Se entiende, no? Amén. Damos gracias al Señor. Y para mí es muy importante esto porque muchas veces nosotros, al no conocer lo que Dios es, manifestamos lo que es Adán, lo que es de la vida del hombre viejo, aún teniendo el conocimiento de la vida del nuevo hombre, manifestamos el carácter, los pensamientos y los sentimientos del hombre natural. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de juzgar en nosotros. Ese juicio tiene que ser en nosotros, individual. ¿No? Porque no podemos nosotros lograrlo juzgando al que está enfrente de nosotros, sino mirándonos cada uno a nosotros mismos por la palabra. Amén. Sabemos que la palabra es el espejo en el cual nosotros nos miramos. Amén. ¿No? Y ahí ella nos revela nuestra condición, ¿no? Nuestra fe y todo nuestro carácter y todo lo que hay en nosotros. Ella nos refleja la realidad de nosotros en Cristo. Vamos a leer para poder entender lo que Dios es. Bueno, decíamos que Dios es verdad. Y si Dios es verdad, no hay mentira en Él. Amén. No puede haber mentira en Dios. Entonces, ahí vamos nosotros. Bueno, si yo digo que estoy en Dios y Dios está en mí, entonces lo que yo tengo que ejercitar es la verdad. La verdad tiene dos lados. Está el lado negativo de la verdad y el lado positivo de la verdad. ¿No? La verdad es que yo soy una nueva creación. Y eso no lo logré yo por mérito mío, sino que eso lo logré por medio del sacrificio. Pero hay una verdad que es literal en mí, que se produce por medio de una vida rendida al Espíritu Santo y por medio de una obediencia a la fe, a la palabra de Dios. Hay una verdad práctica, digamos, ¿no? No solamente tenemos que dar a conocer la verdad, que somos una nueva creación, sino que tenemos que manifestar la verdad en el sentido de que podemos manifestar lo que nosotros decimos que somos. ¿No? Eso tiene que pasar. Ahí el número 23:19. Alabado sea el Señor. Número 23:19. Y la palabra del Señor nos dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta. La mentira es algo que nosotros hemos vivido con ella desde que nacimos hasta que llegamos a Cristo.
fue parte de nuestra vida vieja, la mentira, el engaño. Pero ahora, al tener una vida nueva y habiendo crucificado la vida vieja, entonces se espera de nosotros, o Dios espera de nosotros, que nosotros no vivamos mintiendo, ¿no? Porque la mentira ya no forma parte de nuestro carácter ni de nuestra vida. Tenemos que ejercitarnos en la verdad, ¿no? Muchas veces no es fácil, pero entonces vamos a la palabra, porque tenemos que llevar toda palabra a la mente de Cristo, a la obediencia a Cristo. Entonces, la palabra nos hace ver que el hombre mentiroso murió, ¿no? Que el hombre que mentía murió. Y ahora hay un nuevo hombre que es, por su naturaleza, por la vida que él tiene, no puede mentir. Entonces, cuando mentimos ya no somos nosotros los que mentimos, sino que es la carne lo que se manifiesta, ¿no? Porque nosotros en Cristo nunca podemos mentir. Entonces nosotros tenemos que diferenciar, o de alguna manera tenemos que ser objetivos y descubrir cuál es verdaderamente nuestro enemigo. Si nuestro enemigo es el yo, entonces es interior el problema. Pero si nuestro enemigo es la carne, es exterior, como decía el hermano Gustavo. Entonces, nosotros ahora el enemigo lo tenemos afuera, que es la carne, ¿no? Estamos hablando de aquellos que nos hemos apropiado por la fe, ¿no? De que nuestra alma ha sido santificada. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver que la carne es mentirosa y es engañosa. Y nos puede mentir aún a nosotros mismos, esa carne. Y nosotros tenemos que, sobre todo tenemos que cuidarnos de nuestra propia carne, ¿no? No tenemos que confiar en ella. Ahora, por más que nosotros nos cuidemos, puede seguir mintiendo igual. Entonces, ¿la manera cuál es? Según la palabra de Dios, poner nuestra carne bajo el control del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es el poder que mantiene a nuestra carne en estado muerto, inactivo, digamos. La carne no tiene fuerza para mentir, ¿no? Porque el Espíritu Santo la tiene sujeta. Entonces se manifiesta la verdad en nosotros. La verdad y la realidad en nosotros. ¿Cuántos lo creen a eso? Tenemos que discernir lo que nos pasa. ¿Por qué no podemos manifestar siempre la vida del hombre nuevo? ¿Por qué a veces manifestamos en ciertas horas del día manifestamos la vida del hombre nuevo y en otras horas manifestamos la vida del hombre viejo? Bueno, eso porque tenemos que discernir dónde está nuestro enemigo, y el enemigo está afuera, está en la carne. ¿Ven? No adentro. Adentro ya fue santificada nuestra alma por la fe. Aleluya. Nuestro corazón, nuestra alma fue santificada. Y nuestro corazón también fue santificado cuando echamos de nosotros por la fe el corazón de piedra de nosotros. Y Dios puso un corazón de carne en nosotros. Por lo tanto decimos que nuestro corazón fue santificado, porque ahora tenemos un corazón sensible a lo que Dios habla. Amén. Ya no tenemos una piedra en nuestro corazón insensible, sino que tenemos una sensibilidad. Ahora Dios es fiel también. Fíjese, ahí en Primera de Corintios, ya que estamos en Deuteronomio, vamos a leer en Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Si alguien encontró, puede leer, hermano. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Fíjese la fidelidad de Dios, ¿no? Dios es fiel. Nosotros tenemos que entender que hay una vida que está en nosotros que tiene una naturaleza de fidelidad, digámoslo así. Disculpen la expresión. Dios es fiel. Pero nosotros ahora tenemos que darle lugar a esa vida para poder manifestar esa fidelidad. Fidelidad para con Dios, no para con la palabra del Señor.
Fiel significa verdadero. Tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. Tenemos que ser verdaderos cristianos, ¿no? Pero muchas veces la carne, que es nuestra enemiga, nos lleva a nosotros a que nosotros manifestemos una infidelidad, ¿no? Teniendo relación no con Dios, sino la relación con el mundo, con muchas otras cosas. Pero nosotros sabemos que Dios es fiel y Dios mora en nosotros. Y lo que se manifiesta en nosotros es Dios. Y entonces estamos viendo que a través de lo que se va manifestando el carácter o la vida de Dios en nosotros. Se está manifestando en la ley del nuevo hombre, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque nosotros estamos regidos por una ley, que es la ley del Espíritu de vida. No es una ley que nosotros tenemos que cumplir, sino que esa ley que nosotros tenemos nos da un poder para manifestar aquello que es Dios. Porque la ley, nosotros tenemos el concepto de la ley que tenemos que cumplir, pero la ley es un poder muy grande que Dios hace que opere en nosotros esa ley a fin de que nosotros demos a conocer lo que Dios es. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús manifestó por medio de la fe, por medio de ese poder, manifestó lo que Dios era, no, lo que era el Padre. Lo que veían en él era lo que era el Padre. Por eso cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le dijo que si ellos vieron a él, lo vieron al Padre. Porque el Padre y él eran una sola cosa. Así nosotros tenemos que ir manifestando, ¿no?, lo que Dios es. Tenemos que manifestar la verdad y tenemos que manifestar la fidelidad, ¿no? Porque esos son atributos de Dios. Fíjese. Entonces, ahora resulta que nosotros nos vemos y no vemos eso manifestándose en nosotros. Pero eso está en nosotros, lo hemos recibido. No es que no hemos recibido esa vida, la hemos recibido. Ahora, nosotros no nos tenemos que dejar engañar por los sentimientos humanos, porque los sentimientos humanos son semejantes a aquel poder que usaron los magos allá en Egipto, que imitaron la obra que hacía Moisés. Fíjese que tiene un poder Satanás en la carne para fingir, ¿no?, algo que es del Espíritu, pero que nada es del Espíritu, sino que es del diablo mismo. El diablo puede manifestarnos a través de una carne, puede manifestar una fidelidad, pero que esa fidelidad, ¿cuándo nosotros podemos saber si es de Dios o no es de Dios? O la misericordia, ¿cuándo podemos saber si es de Dios o no es de Dios? No, nosotros, la única manera de poder saber si lo que se manifiesta es de Dios o no es de Dios, cuando pasa por la cruz. Tiene que pasar por la cruz. Porque en la cruz se queda todo lo falso. Todas las imitaciones quedan allí. No pueden pasar. Una vez que nosotros manifestamos la vida de Dios después de la cruz, todo es verdad, todo es verdadero, ¿no? El hombre viejo murió, el cuerpo del pecado fue destruido, ¿no? Y ahora lo que se manifiesta en mí es verdadero, lo que se manifiesta en usted tiene que ser verdadero. Y le dijeron, Señor, ¿no quiere que oremos para que, creo que dice, para que les caiga un rayo, algo así? Fuego del cielo y los consuma. Nosotros no sabéis de qué espíritu sois. Nosotros tenemos que entender que somos de un espíritu que tiene limitaciones, que está regido por una ley, ¿no? Que ese espíritu no puede ser infiel o no puede carecer de misericordia, ¿no? No podemos pensar eso. Si estamos creyendo que el hermano es una nueva criatura en Cristo, ¿no? Estamos creyendo que él ha tenido un nuevo nacimiento, entonces tenemos que creer que en él es imposible que él pueda manifestar esa falta de misericordia o falta de fidelidad. Pero si él no lo puede manifestar, pero la carne que está en él sí. Entonces no miramos al hermano como el culpable, sino que miramos la carne como algo que lo miramos como que el hermano no está muy en el espíritu,
sino que la carne está gobernándolo. Entonces, al gobernarlo la carne al hermano, se manifiesta lo que la carne es. Porque la carne nos va a acompañar a nosotros hasta el último día de nuestra vida, y ella no puede ser santificada. Entonces leímos ahí en 7:9, ¿verdad? Y conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, ¿vio? Que guarda el pacto. El hombre fiel guarda el pacto, guarda los mandamientos de Dios, el hombre fiel. No el pacto en el cual nosotros estamos nosotros ahora, no el pacto antiguo, sino en el nuevo pacto. Nosotros guardamos el nuevo pacto, ¿no? Y la misericordia, fíjese, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir a entender, a comprender, ¿no? Lo que es el Espíritu, cómo se manifiesta el Espíritu que nosotros hemos recibido, cuál es la manera de proceder de esa vida, de ese Espíritu de vida que hemos recibido, porque no todo puede hacer esa vida no todo lo puede, aunque es toda poderosa, no puede hacer todo esa vida. Por ejemplo, no puede mentir, no puede engañar esa vida, es imposible, va en contra de su esencia, toda su misma permanencia está en juego. Si Dios llega a descubrirse una mentira en Dios, deja de ser Dios, pero eso es imposible, es completamente imposible. Entonces nosotros tenemos que mirarnos así, tenemos que mirarnos como que es imposible que el hermano no mienta, o que el hermano carezca de misericordia. Lo que nosotros tenemos que llevarlo a que él descubra eso. Tiene que descubrir que él tiene una capacidad, ¿no?, de ser misericordioso. Por más que le hayan el daño que le hicieron, él tiene misericordia. Porque esa es la vida que es la vida de Dios. Fíjese que Jesús le dijo al Padre, no le tengas en cuenta este pecado, algo así le dijo el Señor. Ten misericordia de ellos, no le tengas. Bueno, esa es la naturaleza de Dios y eso es la vida que nosotros tenemos. Y tenemos que ejercitar esa vida. Estamos hablando de algo que se tiene que manifestar desde allá, de lo profundo de nuestro ser. Porque esa vida está en nuestro espíritu, que tiene que traspasar el alma, los tuétanos, todo tiene que, para que nosotros podamos dar a conocer a nuestro amado Señor, a nuestro amado Señor. Y de esa manera nosotros vamos a traer gloria a su nombre. Tal vez el mundo nunca lo va a poder glorificar, pero los ángeles y los arcángeles, los querubines y tantos seres que nosotros lo vemos van a glorificar a Dios, ¿no? A causa de que nosotros manifestamos esa vida que para ellos es imposible que nosotros la manifestemos porque estamos en un cuerpo inferior. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 10, 13. No sé si está entendiendo, hermano. Mire, qué gratificante es poder manifestar la vida de Dios en nuestro cuerpo humano. Cuánta paz y cuánto descanso nos trae. Esa vida está carente de todo afán. No tienen ninguna meta así. Porque lo único que quiere es darse a conocer nomás, para en beneficio del otro esa vida, que el Señor le llamó la gracia de nuestro Dios, ¿no? Entonces dijimos, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios fiel, que no os dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir. ¿Vio la misericordia, no? La fidelidad y la misericordia van juntas, parece, ¿no? Que no os dejará. Podría dejar, sí, podría dejar, pero no dejará. Que nosotros seamos tentados más de lo que podamos resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjese, Dios sabe que hay que pasar por ahí, pero no vamos a pasar sin Él. Y con Él contamos con su fidelidad y con su misericordia.
Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender que hay una vida dentro de nosotros que se tiene que manifestar para con los hermanos, entre nosotros. Tiene que manifestarse esa vida de amor, de misericordia que hemos recibido. Amén. Aleluya. Tiene que hacerse eso, hermano. Esto es un ejercicio. No es que hoy lo manifesté, mañana voy a tener la misma dificultad y las mismas luchas para poder manifestarla. Pero aún así tengo que, con la ayuda del Espíritu Santo, por eso dependemos tanto del Espíritu Santo, para manifestar esa vida que va a ser en beneficio del otro. ¿No? Van a ser para la gloria del Señor. Entonces fíjese qué maravilloso, ¿no? Él es fiel. Ahí en 1 Corintios 1:9 también, hablando de la fidelidad de nuestro Señor, ¿no le parece que es algo maravilloso hablar de la fidelidad de nuestro Señor? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios no hubiera sido fiel a su pacto? ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿No? Ya creo que no estaríamos aquí. Vaya a saber dónde estaríamos. Pero Él se mantiene fiel a su pacto. Amén. Y por eso le amamos y le alabamos al Señor. Amén. Sí, No, y no queremos desprendernos de Él. Queremos cada día ceñirnos a Él. Ceñirnos a su amor. Dijimos 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios, fiel es Dios, ¿no? Por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿No? Su fidelidad hizo posible, ¿no?, que Jesucristo no pudiera salvarnos a nosotros. Y ahora nosotros, por medio de ese sacrificio, porque todas las bendiciones que nosotros tenemos está basada en el sacrificio de Cristo. Todas, nada hay que nosotros podamos hacer. Todo va por ahí. Vamos a leer ahí en Deuteronomio 10:18, otro atributo que hay en Dios, ¿no? Yo relacioné esto con la nueva ley. Yo no veo la ley como algo que tengo que cumplir, sino como un poder que se me fue dado. Un poder para justamente manifestar aquello que se me fue dado, que es la vida de Dios. Ahora podemos traer la realidad de lo que está escrito. ¿En dónde? Acá, en la Biblia. No está en tabla de piedra, pero está en hoja de papel. Ahora podemos nosotros, por medio de ese poder que ahora traemos a la realidad lo que está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Porque hay leyes del Antiguo Testamento que también se manifiestan en nosotros. ¿Amén? Entonces dijimos Deuteronomio 10:18. ¿Alguien lo encontró? Puede leer, hermano. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Fíjense, hace justicia. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Injusticia? Nosotros tenemos que hacer justicia también. Porque estamos manifestando la misma vida de Dios a través de nuestro cuerpo humano. ¿Cómo va a conocer la gente a Dios si no es a través de nosotros? ¿Cómo conoció la gente a Dios si no es a través de su Hijo Jesucristo? Nosotros somos hijos de Dios. Ahora nos toca a nosotros dar a conocer lo que Dios es. Amén. Gloria a Dios. ¿Es fácil eso? Por supuesto que no. Eso cuesta mucho. ¿Cuánto me va a costar del 1 al 100? 100. Pero si un hombre como nosotros lo pudo hacer, porque él se despojó de su divinidad, de su poder, de su riqueza, se despojó de todo para poder manifestar lo que el Padre era, ¿cómo nosotros no vamos a poder? Hemos recibido lo mismo que él recibió el Espíritu Santo. Y por medio de su vida dependiente del Espíritu Santo, él pudo manifestar lo que Dios era, ¿no? Entonces dijimos 10:18, que hace justicia al huérfano. Ahora nos toca a nosotros, porque eso se cumplió en Cristo. Esa es una realidad en Cristo, ¿no? Ahora se tiene que hacer una realidad en nosotros. Así es, amén, hermano. Dice que hace justicia al huérfano y a la viuda,
¿Puede haber algún necesitado en medio de nosotros? ¿Cómo podrá ser? Ningún necesitado tiene que haber en medio de nosotros. Que el Señor nos ayude. Y que hace justicia, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Y a Él seguirás, por su nombre jurarás. Bueno, y usted lo puede seguir leyendo en su casa, hermano. También en Hebreos 6:10. Creo que ya lo hemos leído, pero vamos a volver a leerlo. 6:10. Porque Dios no es injusto. Y si Él no es injusto, nosotros tampoco. Para olvidar. Nosotros tampoco podemos olvidar, ¿no? Lo que Dios hizo por nosotros. Lo que Dios hizo en nosotros. No, cuando estábamos en la puerta del infierno, el Señor nos rescató de ahí. Amén. Gloria a Dios. No podemos olvidarnos de eso. Gracias, Señor. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, ¿no? Por eso no nos cansemos de amar, de amar a los hermanos, de amar a aquellos que son semejantes a nosotros, que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Bueno, esa es la vida, ¿vio? Es la vida. ¿Cuántos hermanos están descreyendo de que Dios, el mundo está hablando de que Dios no existe? No, hay otras ciencias en el mundo que están reemplazando la existencia de Dios. Pero nosotros tenemos que demostrarle que verdaderamente Dios existe, manifestando, ¿no?, esa vida, no hablando tanto. Yo cada día quiero hablar menos. Amén. Quiero que la vida de Dios se manifieste, el Aleluya. carácter de Dios se manifieste en mí. Sí, Señor amado. Eso es mejor. Como decía, sean pocas tus palabras, el Señor Jesús. Pero Él, sin embargo, Él manifestaba tanto la vida de Dios. Gracias, Jesús. Y amado. el entendimiento se manifiesta a través de eso. No en hablar, sino en manifestar. Es que no hay que hablar, sí hay que hablar, por supuesto que hay que hablar. Y hay que hablar mucho para los hermanos que recién están llegando, hay que traer mucha enseñanza. Pero ¿de qué vale que hablemos y no manifestemos? ¿Y eso nos va a traer quebranto? Por supuesto que nos va a traer quebranto. ¿No? Cuanto más hablamos, más perseguidos vamos a ser. Amén. Gracias, Jesús. ¿No? Más perseguidos. ¿Por quién? Por los mismos hermanos. Muchas veces. Que todavía no han juzgado la carne. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Y lo tenemos que bendecir. Gracias, Amén. Jesús. Que el Señor me ayude primeramente a mí, porque Aleluya. para ir terminando, porque es larga la lista. Bueno, yo le voy a leer nomás la lista de lo que Dios es. Dios es justo, Dios es perdonador, Dios es fuerte. Y si Él es fuerte, nosotros también somos fuertes. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y nosotros también somos buenos, porque el bien está en nosotros. Sí, Señor. ¿Cómo puede salir algo malo de nosotros? Es imposible. Un pensamiento, un sentimiento malo de nosotros, eso es imposible. Mire, yo siempre me guié en estos años por una regla que Dios me dio. Cuando Dios me daba testimonio de alguien, para mí era suficiente. No necesito más testimonios. Aleluya. Aunque después yo lo vea allá, ¿vio? Caído, ¿vio? Sin fuerza. Pero acá Dios me dio testimonio de que Él era verdadero. Y ese es el testimonio que yo Gloria a Dios. tengo siempre en cuenta. Aleluya. No la caída, no el error. Yo tengo en cuenta lo que Dios me mostró. Amén. ¿No? Y también dice, y aquel que comenzó la buena obra, la terminará. Amén. Todavía no murió, todavía está vivo. No, Aleluya. Dios no puede completar la obra en él todavía. Hay que ayudarlo a levantarse. Alabado sea, Dios es bueno. Dios es todopoderoso. Dios es paciente. Y bueno, si Él es paciente, nosotros también tenemos que tener paciencia, que el Señor me ayude. Dios es paz. Dios es reconciliador. Tengo todos los versículos. Dios es celoso. Tenemos que ser celosos de
de Dios y de los hermanos, ¿no? Amén. Tenemos que amarlos, pero de tal manera, ¿no?, que no lo queremos compartir con nadie, por así decirlo. Dios es mediador. Él es mediador. Vio que Él medió para que, ¿no?, a través de un nuevo pacto, por medio de la sangre, para que fuéramos salvos. Fíjese, mediador de un nuevo pacto. Y nosotros tenemos que siempre ser mediador entre los hermanos. No tenemos mire, cuando nosotros hacemos que dos hermanos se peleen, es algo terrible eso, ¿eh? Eso es muy terrible, hermanos. Así que tenemos que tratar de... Dios es santo. Bueno, y nosotros también somos santos, tenemos una vida santa. Así, brevemente yo quería... Sí, hermana María. Salmo 19, 7. Vamos a leer que nos dio la hermana. Salmo 19, 7. 19:7. Lo que Dios es, Dios. Es algo maravilloso lo que Dios es, hermano. No, pero más maravilloso es que yo pueda manifestar eso. 19:7, hermana Liliana. Sí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. ¿Vio? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Gloria a Dios. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aleluya. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el oro refinado. Dulce más que la miel, y que la que destila panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Acá nosotros, en vez de guardarlos, manifestarlos, Amén. Sí, sí. ¿no? Aleluya. Hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Dios, que el Señor nos guarde esas cosas, hermano. Amén. Nos guarde esas cosas. Señor amado, aleluya. Que no se enseñoreen de mí. ¿Quién? Las soberbias. Que no se enseñoreen. Eso estando en la carne está eso. La carne no fue santificada, ¿no? Por eso tenemos que cuidarnos de nuestra propia carne. Que el Señor nos guarde. Por eso necesitamos tanto el Espíritu Santo, su poder en nosotros. Entonces dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Fíjese. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Léalo en su casa nuevamente, hermano. Y alabe al Señor. Glorifíquele a Él, Aleluya. porque nos dio esta vida a nosotros, una vida maravillosa, ¿no? Y aquellos que lo conocen al Señor y están quedados van a querer volver Amén. cuando nosotros le manifestemos la vida que hemos recibido. Sí, Señor. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie. Gracias le damos al Señor. Gracias por su amor, por su vida maravillosa que Él nos dio. Mírese cómo se dignó meterse dentro de nosotros el Señor y hacerse uno con nosotros, para que nosotros lo experimentemos a Él, ¿no? Lo experimentamos desde adentro y de afuera a través de un hermano que la manifieste, de adentro por medio del Espíritu. Gracias, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa vida que tú nos diste, Señor. Oh, Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Señor, que tu palabra sea un regocijo para mi corazón. Que tú bendigas a cada hermana y hermano, Señor, que en esta tarde, Señor, haya dispuesto su corazón para alabarte, para glorificarte. Llénale con el Espíritu Santo, llénale con tu poder, Señor. Señor, vivifica, Señor. Señor, aquellos, Señor, las manos caídas, las rodillas paralizadas, Señor. Vivifica el espíritu y el corazón de aquellos que están durmiendo, Señor amado.
Ayúdale, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias te damos, Señor, por esta vida que tú nos has dado, Señor. Gracias porque esta vida, Señor, nos ha engrandecido. Señor, esta vida nos ha colocado en los lugares donde tú estás, Señor amado. Bendecido sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias. Amén, Cristo amado. Bella palabra vida. Gracias, Señor, por tu amor. De Gracias, Cristo abundante. el Señor. Oh, sobreabundo de gracias, Señor. Ella alienta en mi alma. Gloria a tu nombre. Danza y Cuánto luz. gozo hay en nuestra alma, Señor, cuando meditamos en Ella palabra de lo vida. maravilloso que eres tú en nosotros, Señor. Resplandece de mi ser. Padre, para disfrutar Bellas palabras que nunca en la vida mi alma había escuchado. Gloria a tu nombre, Cristo amado. Mi alma se goza, Señor. Es lo que tú eres para mí, Señor. Tú eres la vida misma, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria, por el cuidado que tú tienes, Señor. Señor amado, bendito eres, Señor. Aleluya. Bendice a tu iglesia, Señor.
puedo, Señor, y nadie puede cerrar lo que tú abriste, Señor. Bendito sea tu nombre, gracias, mi Cristo amado. Señor Jesús, gracias, Señor amado. Mi alma te alaba, Señor. Santo eres tú, Señor amado. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Cristo amado. Oh, bendito, Señor.
Señor amado, aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. No hay nadie como Jesucristo. Gloria a Dios. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Gloria a Dios. Bendice a los hermanos que van a volver a sus hogares, Señor. Acompáñalos, Señor. Guárdalos de todo hombre perverso y malo. Señor, que tus ángeles, Señor, los guarden y los protejan en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos.